Mi nombre es Margaret, pero todos me llaman Maggie. Soy una enfermera en Seattle. Durante los últimos 15 años, he trabajado doble turnos. Se tomó de las manos a través de ataques cardíacos. Susurró comodidad a los extraños en sus últimas horas, y se unieron heridas que fueron mucho más allá de la piel. Y aún así, yo era la broma de mi propia familia, especialmente para mi hermana Clara. Clara era la chica dorada, la que tenía tacones brillantes, las tarjetas de visita, el perfume caro que olía a dinero y ambición. Trabajó en marketing, y se aseguró de que todos lo supieran, siempre vestido con algo presionado y elegante, siempre con ese tono de voz que te hizo sentir que debías disculparte por ocupar el espacio. Yo, en el otra mano, llevaba exfoliantes. Nunca me importaron las apariencias. Solo quería ayudar a la gente y lo hice. Pero a Clara, mi trabajo era un símbolo de fracaso, un recordatorio de lo que ella nunca quiso convertirse. Ella solía reírse abiertamente de mí. Dije olía a hospitales, que mi trabajo solo estaba limpiando los desorden de otras personas. Una vez bromeó frente a amigos que Maggie trata con fluidos corporales. Esa es su experiencia. Sonreí a través de él. Me mordí la lengua. Me tragué mi orgullo porque creía que algún día lo entendería. Un día tal vez ella me respetaría. Ese día nunca llegó. Pero algo más colapsó. La vida perfecta de Clara se desmoronó espectacularmente y, cuando no le quedaba a nadie a quien volver, vino a mí, la misma hermana de la que solía reír, el que había humillado a Ann, y en ese momento, no grité a Ann, no me venía, simplemente decidías mis propias reglas. Lo que sucedió después, no fue fuerte, pero cambió todo. Y si alguna vez ha sido la familia pensado posterior, la sombra detrás del centro de atención de otra persona, sigue escuchando, porque verás cuán tranquila dignidad a veces grita más fuerte que aplausos. Si esta historia se siente familiar, si alguna vez ha sido subestimada por las personas, que debería haber sido su lugar seguro, quédate conmigo. Y antes de sumergirnos más profundamente, me encantaría saber dónde estás mirando. Déjelo en los comentarios a continuación, y no olvides suscribirse. Hay mucho más en esta historia de lo que piensas. Era un sábado por la noche, y mi madre quería reunir a la familia. Su forma de decir que se perdió el ruido de todos nosotros bajo el mismo techo. Ella cocinó su famosa lasaña. Colocó los buenos platos sobre la mesa, encendidas como si fuera un día festivo. La ayudé como siempre lo hacía, directamente de un largo turno en el hospital. Todavía llevando ese estéril huele en mi piel. Ella siempre dijo que tenía manos de enfermería, suaves, cuidadosas, pero firmes. Y hacían cuando Clara llegó. A la moda tarde como siempre, todo estaba listo. Ella giró por el frentepuerta con una blusa de seda y lápiz labial rojo que hizo que sus dientes se vieran más blancos de lo humanamente posible. Ella llevaba una botella de vino, envuelta en papel de oro, y un bolso que probablemente cuesta más que mi seguro de automóvil durante el año. Lo siento. Lo soy tarde, dijo, besando el aire cerca de la mejilla de su madre. ¿Sabes cómo es? Clientes, llamadas, plazos. Nunca termina. Lanzó su abrigo en la silla más cercana, e hizo un giro para todos en la habitación. La promoción me parece bien. No. Todos se rieron. Sonreí lo suficiente. A la cena comenzó, y también lo habitual charla. Clara sostuvo el piso, contando su reciente triunfo en el trabajo. Una gran campaña a cliente exigente, algo que involucra la marca y la estrategia. Sintonicé la mayor parte. Lo había escuchado todo antes. El éxito parecía mejor en ella que la gratitud nunca. Entonces alguien, un amigo de Clara, creo, se volvió hacia mí en la mesa. Neres una enfermera, ¿verdad? Sala de emergencia. Asintí en sí. Era en Queens Medical. 13 años ahora. Antes de que pudiera decir más, Clara saltó. Vaso de vino a medio camino de su boca. Maggie tiene historias. Ella dijo con una sonrisa. No creerías la mitad de lo que ella trata. Sangre, agallas, gritos, caca. Clara, mi madre advirtió. Un suave empujón, pero ella se rió y lo agitó. Ah, no, de verdad. Una vez me dijo que tenía que lidiar con un chico que mordió su propio dedo durante una convulsión. Le dije que es básicamente un conserje de trauma glorificado. ¿Las cosas que ve? Yo desmayado. La mesa se rió entre dientes. Alguien hizo una mueca y dijo, ¿cómo se soporta eso? Clara se inclinó como estaba compartiendo un secreto jugoso. Ella tiene un estómago de acero y nervios como un viejo veterinario de guerra. Deberías escucharla hablar sobre inserciones de catéter. Te hace cruzar las piernas. Más risas. A no me reía. Miré mi plato. Mi lasaña, una vez humeante, ahora se sentó en un desastre plano y tibio. El olor, una vez reconfortante,
Ahora me apretó. La garganta. De hecho, entregué a un bebé la semana pasada, dije en voz baja, tratando de estabilizar mi voz en el estacionamiento del hospital. La madre no llegó a tiempo. Todos se volvieron. Ella y el bebé están haciendo genial, agregué. Por un breve segundo, pensé que Clara podría suavizarse solo una vez, pero en cambio, ella levantó su vaso. Ver, ¿qué te dije? Grey's Anatomy. Vive nuestro propio héroe de la enfermera, poco la banda sonora, y los guapos médicos. La risa volvió aún más fuerte, esta vez en force, una sonrisa. Esa parte era una segunda naturaleza por ahora, pero por dentro algo agritado. No es el tipo de grieta que rompe todo a la vez. Era más sutil que eso, más tranquilo, pero más profundo. No. Fue la primera vez que Clara me había convertido en su frase. Pero esa noche, algo al respecto, la forma en que el halo realizó sin esfuerzo, la forma en que nadie parpadeó, me hizo sentir más pequeño de lo que yo en mucho tiempo no era. Solo ella hermana más. Yo era su accesorio, su personaje secundario, su contraste. ¿Y para qué? Porque elegí un trabajo que no venía con tacones de diseñador y títulos ejecutivos. Porque viví simplemente, no necesitaba probar nada. Porque no me vendí como ella vendía ideas. La comida en mi plato estaba fría, y para la primera vez, que no quería comer. Establecí mi tenedor, no con ira, no en una protesta dramática. Acabo de perder mi apetito, y con eso, algo más me dejó esa noche también. Algo que no noté de inmediato. El beneficio de la duda. Ese hilo invisible que me decían ella, no lo decía en serio. Así es a su manera. No esa noche. Finalmente, escuché la verdad debajo de su risa. Ella no me respetó. Y lo que es peor, ella no creía que tuviera que hacerlo. La semana siguiente, intenté cepillarlo en mí, dije que Clara solo estaba siendo Clara fuerte, teatral y reflexivo. Ella no quiso lastimarme. A ella solo le gustaba la atención. Ella siempre lo había hecho, incluso como niños cuando yo era. El edificio tranquilo, rompecabezas en el piso. Clara estaría haciendo volteretas en el patio, gritando mira lo que puedo hacer. Nada tenía cambiado, excepto que ahora su audiencia llevaba trajes a medida y tacones, y sus volteretas eran verbales. Pero incluso, como yo intenté olvidar esa cena, el peso me siguió, lo noté en el trabajo. Cuando me paré en la estación de enfermeras, la mitad al escuchar los chistes que hicieron mis compañeros de trabajo, mi mente seguía volviendo a la risa de Clara. En su voz tenía ese punto particular, el que usó cuando quería que la gente la mirara, no solo la escucha. Y cada vez que pensé ver como todos se rieron, como incluso mi madre no dijo nada, una extraña frialdad se metió en mi pecho. Aún así, me quedé callado. Luego, vinieron las fotos del grupo. Clara había publicado una foto de esa cena. En sus redes sociales, ella, nuestra madre, los invitados sonrieron alrededor de la mesa encendida. No estaba Enes, no recortado, pero no allí. Había salido para ayudar en la cocina cuando alguien tomó la foto, y nadie pensó que me volviera a llamar. Eso habría estado bien, supongo. Supongo que accidental hasta que vi la leyenda. Los personas que me empujaron hacia adelante no pudieron hacerlo sin este equipo. Equipo divertido como Yofiu, parte del equipo de limpieza, pero nunca del equipo. Miré la publicación más de lo que debería. Lea los comentarios de sus colegas. Chu Circulo, Tampa, mira esta tribu de apoyo, y ni una sola persona notó la ausencia de la que despejó los platos. Unos días después, nuestra madre me llamó sobre un brunch dominical. Clara Few, el anfitrión. Solo algo pequeño, dijo, nada grande. Solo sus amigos de trabajo, y algunos de la familia. No necesitas por venir si estás cansado, querida. Le dije a Clara que podrías estar en turno de todos modos. No, Lois, stop. Pero aparentemente ella ya les dije que no estaba disponible. Esa fue la primera vez que me golpeó. Duro, claro, como una bofetada entregada en silencio. Él no era que Clara no pensara en mí, era que ella prefería cuando no estaba allí. Mi presencia hizo cosas inconvenientes. Ella no tuvo que fingir admirarme, no tuvo que explicarle a sus amigos glamorosos por qué su hermana no estaba en un trabajo de figura de 6. No, tuve que disculparse por mi uniforme o mis zapatos simples, o la forma tranquila ocupó espacio. Al principio, pensé que era solo un descuido, pero luego hubo más. Ella invitó a nuestra madre a un evento de redes de mujeres organizado por su compañía, solo para mujeres inspiradoras, dijo cuando me enteré y pregunté. Clara sonrió, y dijo, es más para la multitud corporativa. De todos modos, lo odiarías. Ella envió a nuestro primo Jenna un bouquet de felicitación por su nuevo negocio y publicó sobre él
con una leyenda emocional larga. Ella nunca una vez reconocí las 2 promociones que había recibido en los últimos 3 años. No es una palabra, ni mensaje, sin sonrisa, no reconocimiento. Para ella, el éxito solo contaba cuando llevaba tacones y sostenía un micrófono. Una noche, estaba sentado en el sofá, después de un largo turno, frotando mis pies, cuando recibí un mensaje de un viejo amigo de la secundaria, que también sabía a Clara. Había visto a Clara en un evento de oratoria. Ella te mencionó. El Mensa. Leído, mi corazón levantó brevemente. Entonces vino la siguiente línea. Ella dijo que tenía una hermana, que eligió el consuelo sobre el crecimiento, y como cada familia tiene a alguien así. Y no, respondió. Solo miré la pantalla, parpadeando, mis dedos fríos. Fue sutil, siempre sutil. Pero eso fue el veneno en él. La versión de crueldad de Clara no era violenta. ¿No gritó? Ann sonrió, y estaba en todas partes. En algún momento, dejé de intentar defenderla en mi cabeza. Dejé de poner excusas, dejé de decir que ella no decirlo así, porque incluso si no se refería a cada palabra, se refería al silencio que siguió, del tipo que te borra sin necesidad de levantar la voz, y me di cuenta de que esto no era ocasional. Esta no fue una mala semana o un broma incomprendida. Esto era quien era y quien había estado en ella también para largo. Sucedió por accidente. No es que no fuera sospechoso. Las señales habían estado apilando como sin abrir letras. Pero hay una diferencia entre sospechar algo y escucharlo en voz alta. Era Anjoeves. Fui a la casa de nuestra madre para dejar algunos medicamentos. Ella había tenido un susto de presión arterial leve a principios de esa semana, y yo fui quien revisó sus recetas, llenó su caja de pastillas, le explicó el momento como siempre en Clara. Por supuesto, había enviado flores. No esperaba verla. A Jian, ella rara vez vino durante la semana, pero como yo subí al camino de entrada, vi su auto, el Lexus plateado, pulido como si viviera en una sala de exposición. Por un momento, yo considerado volver a girar, pero ya le había prometido a mamá qué pasaría. Cuando entré, la casa estaba tranquila. Llamé salida suave, pero nadie respondió. Pensé que estaban en el patio trasero, tal vez. Me dirigí hacia la cocina para dejar el medicamento en el mostrador. Y fue entonces cuando la escuché. Lava, de Clara, crujiente, medida, lo suficientemente fuerte como para carrera desde el pasillo. Ella estaba hablando por teléfono. He llevado la imagen de esta familia durante años, dijo. ¿Crees que pueden traer inversores a mi mundo y luego presentarlos a Maggie? Ella es encantadora, pero está atrapada. Hay una diferencia entre estar en tierra y estar estancado. Me congelé. Hubo una pausa. Ella se rió ligeramente, lo mismo la risa que usó en eventos corporativos. No, ella no es una mala persona. Ella es predecible, segura, como una manta de lana, cálido, práctico, no algo que muestres. Ella eligió esa vida. No es mi culpa. No es inspirador. Silencio el otro extremo. Entonces incluso más suave. Honestamente, sería más fácil si ella simplemente no fuera por estas cosas. El ano encalla, ella no se eleva. Me quedé allí en la cocina, caja de medicamentos todavía en mi mano, mi aliento atrapado en algún lugar entre mis pulmones y mi garganta. Ella no sabía que estaba allí. Ella no estaba actuando. Esto no fue una broma en la cena o una leyenda sarcástica de Instagram. Esto era real, crudo, sin filtro. Y no fue solo indiferencia. No fue irreflexiva o burlas. Fue desdéndico, estratégico, elegante. Y retrocedido lentamente, con cuidado de no hacer un sonido. Dejé los medicamentos sobre la mesa y salí por la puerta. No incluso recuerda haber comenzado el auto. Solo. Recuerdo el peso en mi pecho, más pesado de lo que había sentido antes. Todos esos años, la defendí en silencio. Me dijo que ella era ajena, demasiado enfocado en su propio mundo para ver el mío. Pero ella lo vio, ella lo evaluó y lo despidió. No era más que una vergüenza tranquila para ella. Una carrera, eso no brilló lo suficiente. Una personalidad que no brillara. Una hermana que podía tolerar a puerta cerrada, pero nunca reclamar con orgullo en público. Había escuchado a la gente decir que la traición se siente como un cuchillo en la espalda. Estaban equivocados. Él se siente como silencio, tras palabras que no deberían haberse hablado. Se siente como estar parado en la cocina de tu madre y darse cuenta de que nunca estabas incluido, no en partes, ni en planes, ni siquiera en la idea de la familia de otra persona. Más tarde esa noche, ella me envió un mensaje de texto. Oye, lo siento, yo te extrañé. Mamá me dijo que viniste, espero que todo esté bien. Miré la pantalla durante mucho tiempo, tan casual,
Así que inocente. Ella era buena en eso. Al cambiar de máscaras, en un momento fui la vergüenza. Al siguiente, era el dulce hermanita que le importaba a no. Respondí. Yo tampoco. Lloró. Me senté en mi cama. Me apaga y escuché la tranquilidad de mi apartamento, el pitido del microondas de un vecino a través de la pared, el zumbido del refrigerador, el sonido de nada significativo, y pensé, esto es lo que se siente finalmente. Ver a alguien claramente. Clara no había cambiado. Ella siempre había sido así. Acababa de dejar de fingir no darme cuenta. Fue apenas una semana después de que yo escuché a Clara en el teléfono cuando llegó la invitación. Un mensaje formal en la cena de chat del grupo familiar este viernes en Mamá. Celebra la promoción de Claran. Las grandes noticias merecen un gran amor. And grandes noticias. Clara había sido promovido a director de estrategia de marca en su firma No. Fue sorprendente. Ella había estado apuntando a eso años y se aseguró de que todos lo supiéramos. Lo que me sorprendió fue la calidez repentina en el mensaje, como si esta cena no fuera solo una celebración, pero un acto de unidad. Escribí un educado, estaré allí, y lo dejé en eso a decir verdad, casi no fui. Después de lo que escuché en la cocina, después de la forma en que Clara me había descrito, no tenía interés en criar un vaso en su nombre Anne, pero algo en mí todavía se aferraba a la idea de que tal vez, solo tal vez, ella lo haría, reconózcame. Incluso sutilmente, tal vez habría un momento de sinceridad, un cambio. Llegué tal como estaba el sol configuración. Mi madre había hecho todo lo posible. Velas en el porche musical, tocando suavemente flores frescas, en la mesa. El comedor había sido reorganizado para acomodar a más personas. Clara había invitado a algunos compañeros de trabajo y amigos cercanos. Era más que la familia. Ahora Nelf fue una producción, llevaba azul marino, estructurado, elegante, su lápiz labial coincidía con su vino, cada movimiento fue coreografiado, cada sonrisa cronometró, ella estaba en su elemento. Maggie, dijo brillantemente cuando me vio, lo lograste. Dije que lo haría, respondí, entregándome a mi madre, un pequeño ramo que había recogido en el camino. Traza simples. Clara levantó un ceja. Lindo, dijo Anne, muy enfermera núcleo. Forcé una sonrisa, y me uní al otros en la sala de estar. Reconocí algunas caras, un par de clientes de Clara, uno de sus viejas universidades compañeros de cuarto. Todos hablaban de campañas, métricas, eventos de redes, y asintió cuando fue necesario, bebí agua, y me quedé en su mayoría tranquilo. La cena se sirvió alrededor de las 7 en pollo asado, arroz salvaje, espárragos con ralladura de limón. No es la feria habitual de mi madre. Claramente actualizado para la ocasión. A mitad de camino del comida, Clara se levantó y golpeó su vaso con un tenedor. Solo quiero agradecer a todos los que me apoyaron. Ella comenzó. Esta promoción significa mucho. He trabajado duro para ello. Y no estaría aquí sin las personas que siempre creía en mí. Ella miró directamente a nuestra madre. Mamá, gracias por tu amor incondicional y por recordarme para nunca establecerse. Tío Rick, gracias por presentarme a ese compañero hace 3 años. Lisa, mi animadora, a través de cada crisis. La habitación todavía era suaves sonrisas, asiente, admiración. Esperé y esperó, pero mi nombre nunca vino. No es una mirada, ni una mención, nada. Él ni siquiera era una omisión puntiaguda. Anne fue peor que eso. Era casual, sin esfuerzo, como si no perteneciera a la historia de su éxito. Como no había pasado años levantándola en silencio, mirándola escalar, dejándola brillar cuando se sentó. Alguien preguntó, ¿y Clara, trabajan tú y Maggie en campos similares? Ella se rió. No, Maggie trabaja en crisis. Trabajo en la creación. Ella trata con personas cuando se desmoronan. Ayudo a las marcas a evitar desmoronarse. Es una energía muy diferente. Risas de nuevo. Me tragué con fuerza. Se volvió así. Mí con una sonrisa performativa. No es así. Asintí. Y eso fue todo. Nadie notó la pausa en mi respiración, el calor subiendo en mi pecho, la forma en que de repente me sentí como un invitado en mi propia línea de sangre. Me senté durante el resto de la noche en una bruma. Las conversaciones flotaron más allá de mí en planes de vacaciones, maridajes de vinos, el auto nuevo de alguien. Limpié mi plato, apilé un pocos otros, a nadie me detuvo. Mientras estaba parado en el fregadero, corriendo agua tibia sobre los platos, escuché la voz de Clary en la habitación de al lado. Ella es dulce, dijo, sólido, una apuesta segura, pero seamos honestos, ella no es exactamente lo que traes a una mesa de poder. Más risas. Miré mis manos en el agua. Ellos eran circulación, cansada,
roja por el calor, y de repente me di cuenta de que no estaba fuera de su mundo. Yo estaba debajo de él, usado, cuando sea necesario, ignorado, cuando no. No solo por Clara, sino por todos los que la vieron tratarme así y dijeron nada. Cuando me fui esa noche, no la abracé, ella no se dio cuenta, y eso me dijo todo lo que necesitaba para saber. Hay un tipo específico de traición que no viene con gritos, lágrimas o escenas dramáticas. Él llega vestido como una verdad casual, entregada por alguien que ni siquiera sabe que está dejando caer una bomba en tu vida. Así sucedió. Fuel. Final de la tarde en el hospital, y yo acabamos de verificar a un paciente que se recuperaba de la cirugía. Me dirigía hacia la sala de descanso cuando me encontré con el Dr. Weller, uno de los médicos superiores. Estaba charlando con el nuevo residente quirúrgico, y cuando me vio, él sonrió. Maggie, solo la persona de la que estaba hablando. Hice una pausa, confundida. Él se volvió hacia el residente. Aquí, los mejores instintos en la sala de emergencias. En realidad, iba a recomendarla para el nuevo posición del supervisor clínico, pero pensé que probablemente ya tenía las manos llenas. Mi corazón se saltó en el clínicule de supervisor. Ni siquiera sabía que estaba abierto todavía. ¿Ibas a recommender? Le pregunté cauteloso. De curso, dijo como si fuera obvio. Pero hablé con alguien, tu hermana, en realidad hace un tiempo. Ella dijo que no estabas buscando ascender, que te gustó estar cerca de la atención al paciente. Yo parpadeó. ¿Fuiste hablado con Clara? Él asintió, bebiendo su café. Cruzamos caminos a una recaudación de fondos hace meses. LT mencionó, parecía orgulloso, pero muy claro que no fuiste el tipo de búsqueda de carrera. Ella dijo, los roles de liderazgo te estresan, que estás más equilibrado cuando no estás bajo presión. Caminó directamente al vestuario. Me senté en el banco, mirando el piso de las baldosas, sintiendo la presión detrás mis ojos. Ella le había dicho que había tomado mi nombre, mi identidad profesional, en una habitación en la que no estaba, y que hizo decisiones. Para mí, ella no me preguntó, ella no lo comprobó, ella simplemente asumió o fingió, y con algunas palabras cuidadosamente elegidas, había cerrado una puerta que ni siquiera había tenido la oportunidad de tocar en. Durante años, había aceptado la condescendencia tranquila, los chistes, las omisiones, la sutil descripción enmascarada como burlas hermanas. Pero esto fue diferente. Esto no fue una broma en una mesa. Fue interferencia. Esto fue control. Traté de recordar ese recaudador de fondos. No me había ido. Clara, Lohaizo, nuestra madre, lo mencionó de pasada. Algo sobre las redes y las subastas de caridad. No lo había pensado 2 veces. ¿Por qué Clara hablar de mí allí? ¿Qué hablaría en mi nombre? Entonces llegó la respuesta. Simple y agudo. Porque ella quería manténgame exactamente donde estaba. Debajo de ella, respetable, pero poco amenazante, servicial, pero olvidable, solidario, de apoyo, pero nunca visto. Ella no me quería en un papel de liderazgo. Ella no quería que la gente me mirara con admiración. Eso interrumpiría la historia que había construido, la narrativa donde era la triunfadora, el éxito, el que elevaba el nombre de la familia. Si me levanté un poco, ya no sería su contraste. Y Clara necesitaba contraste en esa noche. Me senté en casa con las luces apagadas, mirando mi teléfono. Su nombre se sentó en la parte superior de mis mensajes. Y pensé en llamarla, preguntarle, ¿por qué? Confrontarla, pero no lo hice porque yo ya sabía lo que ella decía. Dios mío, Maggie solo estaba tratando de ayudar. Ni siquiera te gusta ese tipo de responsabilidad. Estaba protegiendo tu paz. Ella giraría como preocupación, como el amor, como ella me conocía mejor que yo me conocía a mí mismo. Pero lo que realmente había estado protegiendo era su posición, su atención, su dominio. Ella no solo mírame como menor, ella necesitaba que me quedara así. Y por primera vez, me di cuenta de que la brecha entre nosotros no circunstancial, fue intencional. Comenzó con flores. Un ramo de pálido pink tulips llegaron a la estación de enfermeras el lunes siguiente, envuelto en papel brillante con una nota escrita a mano. Eso simplemente decía: siempre ha sido el corazón de esta familia. Almoremos pronto. Mira a las enfermeras a mi alrededor encendidas arriba, arrullando sobre el arreglo. Admirador secreto. ¿Son estos de alguien especial? Forcé una sonrisa. Solo mi hermana Ann, no explicé más. Yo miré las flores durante mucho tiempo antes de llevarlas a casa. Eran hermosos, delicados, caros, arreglados con intención, pero algo sobre ellos hizo girar mi estómago.
Clara nunca me envió flores. No cuando pasé mis exámenes de certificación. No cuando compré mi condominio. Ni siquiera cuando había sido hospitalizado con agotamiento 5 años más temprano. Ahora, de la nada, ella envía un ramo. Después de descubrir que ella sabotó una oportunidad profesional a mis espaldas. Después de haberla escuchado describirme como poco inspiradora, después de que yo la vi borrarme de una habitación llena de aplausos. Al día siguiente, ella siguió con un mensaje. Oye, Megan, solo, pensando de ti. Hagamos el almuerzo esta semana. Solo nosotros, extraño a mi hermana. No respondí de inmediato. Leí el texto 3 veces. Luego puse mi teléfono. Se sintió como alguien que intentaba grabar un jarrón. Había arrojado por la habitación. Pero la curiosidad, o tal vez, los viejos hábitos, obtuvieron ello mejor de mí. Estuve de acuerdo. Nos conocimos en un café boutique cerca de su oficina, el tipo de lugar con ventanas de piso a techo, pasteles artesanales y capuchinos cubiertos con arte de espuma. Clara llegó con un abrigo a medida, gafas de sol, encaramadas en el acabelo, como un personaje de película. Maggie, dijo, estirando mi nombre como una canción. ¿Ves bien? Estás brillando. No, lo estaba. No había dormido correctamente en días. Me senté frente a ella, observando, mientras ordenaba un tazón de quinoa y un café con leche de lavanda, como alguien que jugaba un papel. Ella sonrió a lo largo de la comida, complementó mi bufanda, hizo preguntas sobre el hospital, las cosas, de nivel superficial, y respondió cortésmente pero brevemente. Hubo una pausa. Luego extendió la mano a través de la mesa y tocó mi mano. Sé que yo no siempre he sido fácil, dijo, pero te admiro, realmente lo hago. ¿Qué haces? Es un trabajo. Sagrado. No me estremecí, pero tampoco respondí. Ella continuó. Siempre he querido más para ti. Y so easy to do. Eres capaz de tanto, y a veces siento que ni siquiera verlo. Empeo porque creo en ti. Ahí estaba. La reescritura de la historia, el empaque del control como compasión. Recosté ligeramente hacia atrás. Creer en alguien no significa hablar por ellos o tomar decisiones por ellos. Susan Ristwished. ¿Te refieres a la cosa con el Dr. Welle? Eso fue solo un malentendido. No, dije que no lo era. Parpadeó. Luego dejó escapar una suave risa. Está bien. Bastante justo. Tal vez sobrepasé a Shinty. Lo hiciste sin intentos. Ella la bebió café. Simplemente no quiero que nos desviemos. Eres la única hermana que tengo. Apoyarnos mutuamente. La ironía hizo la garganta se aprieta. La había apoyado en cada etapa de su vida. Se paró a su lado cuando nadie más lo haría. Sufrió su burla en silencio. Déjala brillar mientras yo estaba parado en las alas. Ahora, después de todo, ella quería apoyo en sus términos sin reconocer realmente lo que había hecho. Así, no dije nada. Acabo de ver su cara perfectamente compuesta. La sutil desesperación detrás de sus ojos enmascarada como calidez. Cuando terminamos de comer, ella pagó la factura sin preguntar. Mientras nos quedamos afuera, ella me abrazó. Me alegro de haber hecho esto, dijo. Se siente como nosotros de nuevo. Perro no lo hizo. Se sintió como un rendimiento, como todo con Clara, seleccionado, practicado, diseñado para mantener su imagen de control. Y me di cuenta de algo en ese momento. Su afecto entró en olas, pero solo cuando sintió la marea girando contra ella. Su amor tenía un horario y una audiencia. El próximo morning, publicó una foto del café. Un primer plano de nuestras tazas de café. La leyenda de los subtítulos, las hermanas, están integradas mejores amigos. Muy agradecido por el tiempo. Con el mío. Lo miré por un tiempo antes de cerrar la aplicación. Ella no quería reconectar. Ella quería restablecer la narración para recordarle al mundo, y a sí misma, que todavía era la de cargar. Pero ya no era la misma Maggie. Podría sonreír por sus invitaciones de almuerzo. Podría asentir a través de ella cumplidos cuidadosamente, elegidos, pero por dentro estaba callado, todavía agudo y más despierto de lo que nunca había sido. Comenzó con un silencio. Clara se había calmado en línea. No hay nuevas publicaciones. Sin historias pulidas de ella escritorio de oficina. Sin fotos de la tez, con subtítulos inspiradores sobre la resiliencia y el liderazgo. Al principio, apenas me di cuenta, estaba trabajando back-to-back shifts. Y honestamente, su silencio fue un alivio, pero la ausencia era demasiado aguda para ignorar por largo. Fue nuestro primo Jenna quien lo dijo primero durante una llamada telefónica apresurada mientras caminaba entre pacientes en el hospital. ¿No has oído? Pregan. Ella. Escuché que, Clara, algo sucedió en el trabajo en grande. Ella está siendo revisada o expulsada. Ellos dicen, el doctor,
algunos números en una campaña. No confirmado, pero la empresa está tratando de enterrarlo en silencio. Dejé de caminar a Nila, nunca dije nada. Murmuré. Jenna se rió amargamente. Por supuesto que no. Clara solo habla cuando está ganando. Me paré en el pasillo, rodeado por el zumbido de máquinas y monitores, de repente sintiendo que el aire me había cambiado. La Clara que conocía, la versión que proyectó tan ferozmente, no falló el ano. Fue atrapado. Estaba demasiado pulida, demasiado cuidadosa. Pero incluso, el vidrio se grieta bajo presión. En los próximos días, yo comenzó a ver las señales. Nuestra madre mencionó que Clara no estaba respondiendo sus mensajes de texto. Un conocido mutuo de uno de los proyectos pasados de Clara me envió un mensaje vago. Espero que tu hermana esté sosteniendo. Tiempo difícil, ¿eh? Dije que yo no sabía los detalles, porque no lo hice. No de Clara. Ella no me había dicho una palabra, Ann. Y luego ella apareció, Ann. Él estaba lloviendo. No es inusual para Seattle. Pero ese día, el cielo se veía especialmente pesado. Acababa de registrar, después de un burno brutal, y estaba caminando hacia mi auto cuando la vi. Clara de pie cerca de la entrada del personal, sosteniendo su teléfono, empapado, su abrigo se aferró a sus hombros, su cabello se le pegó la cara y los talones, del mismo tipo que solía desfile por cada habitación, se salpicó con agua de lluvia. Maggie dijo, casi como si no estaba segura de estar real. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella abrió la boca, pero las palabras no vinieron de inmediato. Entonces finalmente, con una voz más pequeña de lo que había escuchado de ella, susurró. No sabía a dónde más ir. Había sin dramas, sin palabras cuidadosamente elegidas, solo derrota. Ann desbloqueó el auto. Ay le indicó que entrara. Se sentó en silencio. El auto se llenó con el aroma de la lluvia y algo afilado. Tal vez el miedo, Ann. Encendí el calentador y esperé. Después de una larga pausa, ella habló. Low party to do. Su voz era plana, casi separado. No me están disparando exactamente, no públicamente, pero lo han dejado en claro. Ya no soy bienvenido en las reuniones. Mi acceso por correo electrónico es limitado. Quieren que me haya ido. Miré el volante. Y ni siquiera lo luchó. Ella continuó. Estaba tan cansado de fingir. La miré a Ann. Ella parecía mayor. No de alguna manera, el maquillaje podría arreglarse de una manera que provenía de ser descubierto. Dijeron que exageré números en mi campo. Ella continuó. Ay, tal vez lo hice. Pero, todos lo hacen. Él lo hice mejor. No. Dije nada. Necesitaban un chivo expiatorio. Así que aquí estoy. Dejo que las palabras se asienten en el aire entre nosotros. Luego vino la parte que más me sorprendió. Se fue Ann. Me volví hacia su. Daniel, tío. Lo terminó. Dijo que tenía frío, que me importaba más apariciones que la gente. Ella miró directamente, ni siquiera discutí. Y por un segundo, la vi. No es el curado versión, no la persona de las redes sociales o el artista de la cena. Solo Clara, cansado, vacío, perdido, y no sentí lástima, ni simpatía, sino claridad. Para el primer tiempo, Clara no le quedaba nada que esconderse, y no me quedaba nada que proteger. No hice preguntas a Nino, ofrecí consuelo. Simplemente le dejé sentarse en el silencio que había pasado años evitando, porque tal vez, solo tal vez, llegó el momento de que ella lo escuchó. La ausencia de aplausos, el silencio que sigue a la arrogancia, la quietud de las consecuencias ponerse al día. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos brillantes pero secos, ella dijo algo que nunca olvidaré. Tenías razón, ausentarse. No fue una disculpa, pero era lo más cerca que había venido. Y no la perdoné en ese momento, pero yo dejé ir la necesidad de ser visto por ella. Ella podía verme ahora, finalmente, y no como alguien para arreglar, lástima o administrar tal como yo, todo lo suficientemente. Clara se mudó 2 días después. Se suponía que era solo por un rato, una pausa mientras ella descubría cosas, recalibrada. Tal vez encontró otro trabajo, tal vez no. Ella llegó con 2 maletas de gran tamaño, una pila de documentos y una carpeta de cuero, y una mirada que decía que odiaba estar allí, pero odiaba aún más sus alternativas. Miep, no era elegante. 2 dormitorios, cocina pequeña, mayor edificio. No gritó éxito, pero era limpio, seguro, mío. La dejé tomar la habitación de invitados, colocó toallas frescas en la cama, puso flores en la mesita de noche fuera del hábito. Cosas que haría por cualquier invitado. Incluso Ella no me agradeció. Esa primera noche apenas hablamos. Se mantuvo a sí misma, desplazándose su teléfono con la pantalla atenuada, paseando el pasillo,
con los pies descalzos, ocasionalmente suspirando lo suficientemente fuerte como para que escuche, pero no reconocer. Estaba esperando que pidiera, para consolar, participar. No lo hice porque había aprendido algo poderoso en los días desde que ella estaba parada en mi auto bajo la lluvia. El silencio podría ser un límite. También, no es del tipo que empujó a la gente con ira, sino del tipo que protegió tu paz cuando las palabras habían fallado muchas veces antes. En los próximos días, el patrón continuó. Clara trató de reafirmar el control en formas más sutiles. ¿Realmente no usas un lavavajillas? Ella lo dijo mientras apilaba las placas, levantando una ceja. Prefiero lavado a mano, respondí, sin estremecerse en más tarde. Ella comentó sobre mi estantería. ¿Todavía lees ficción? ¿Nunca te cansas de las historias que no van a ninguna parte? No, dije. Algunas historias van exactamente donde necesitan. ¿Ella? Dejó de preguntar. Después de eso, reorganizó el estante de especias, reorganizó las almohadas de lanzamiento, solo tratando de ayudar. Ella dijo, la dejé en siempre podría volver a ponerlos más tarde. Lo que no le dejé hacer, ni una sola vez, fue reescribir la narrativa ya no. Cuando hizo comentarios pasivos sobre cómo su reputación fue arruinada por los celos, o cómo es la política corporativa tan injusto para las mujeres fuertes que no la desafié, yo tampoco la validé, solo dejo que el silencio hable por mí. Una tarde, entró en la cocina mientras yo me preparaba para la semana. Ella se apoyó en el mostrador, viéndome sazonar una bandeja de verduras. «Has cambiado», dijo. Miré hacia arriba. «No eres tan suave». Puse la bandeja en el horno. «Tal vez nunca fui suave. Tal vez no estabas prestando atención». Ella asintió lentamente, masticando en su labio inferior como ella quería decir más. Tal vez defenderse, tal vez pedir algo más profundo. Pero ella no. Ella salió de la habitación y yo exhalé, porque esa era la diferencia. Ahora, ella todavía quería jugar los mismos juegos, pero yo estaba ya no es parte de la audiencia. El punto de inflexión llegó en silencio como la mayoría de ellos. Ella estaba en una llamada con alguien en no sé quién. Lo escuché a través de la puerta ligeramente de un frasco de su habitación. Ella estaba lanzando algo posicionando ella misma otra vez, hablando de su tiempo libre como intencional, enmarcando su actual pausa como una sabática para explorar nuevos ángulos. Y luego lo escuché. Me estoy quedando con mi hermana por ahora. Ella es encantadora en una enfermera. Muy castiga. Ha estado curando. Han conectado a tierra. Cicatrización en hermoso, como si fuera un retiro de bienestar, en lugar de un ser humano, con una columna vertebral y un recuerdo. Y sonreí para mí mismo, no porque fuera un cumplido, sino porque finalmente pude escuchar el vacío en él, y no más tiempo necesitaba su aprobación para sentirse llena. Esa noche, saqué un cuaderno, y comencé a enumerar todo lo que necesitaba para cambio. No por venganza, para la preparación. Ella se iría eventualmente, y cuando ella lo hice, quería que mi espacio volviera como el mío de nuevo. Intacto. No, bañado. Inmóvil por ella presencia. Cambié las cerraduras en mis redes sociales. Límites ajustados con nuestra madre. Claro, amable, no negociable. Organicé mi horario para más soledad, más tranquila, más de mí, porque Clara ya no era el eje de mi historia. Ella era solo un capítulo fuerte, exigente y agotador, pero uno estaba aprendiendo a cerrar con gracia. Era tarde en la noche, una de esas noches tranquilas y nubladas, donde el mundo fuera de mi ventana parecía que había sido lavado en gris. Acababa de llegar a casa desde un doble turno. Mis piernas pesadas, me duelen los ojos, pateé mis zapatos. Dejé caer mi bolso y encontré a Clara en el cocina, descalzo, cabello arriba, con una de mis viejas sudaderas como él le pertenecía. Ella estaba tomando té y desplazando en su teléfono. Cuando mi noto se iluminó con esa sonrisa de práctica NI. Ella dijo, estaba a punto de enviarte un mensaje de texto. Hice un reconocimiento, moviéndome hacia el fregadero para verter un vaso de agua. Entonces, comenzó, ton casual, estaba pensando, tal vez debería hablar con alguien en tu hospital. Giré la cabeza lentamente sobre lo que, ya sabes, continuó, apoyándose en el mostrador, PR, comunicaciones, tengo ideas, tal vez renombrando, mejorando la participación del paciente. La estrategia en línea, tienes contactos allí. Podrías presentarme. Quiero decir, después de todo, podría usar un pie en la puerta, en algún lugar que asuntos. Ella lo dijo como si fuera lógico, natural, como si nada hubiera pasado. Puse mi vaso con cuidado en el silencio. Entre nosotros, se extendió el tiempo suficiente para volverse tenso. No voy a hacer eso,
DJ en Clara, parpadeó. ¿Qué? No te presento a nadie en mi hospital. Ella frunció el ceño. ¿Por qué no? No es como si estuviera pidiendo trabajo. Solo una conversación. Me encontré con sus ojos y dejé que las palabras se asentaran. Pasaste años haciéndome sentir que lo que hice no importaba. Tú convirtió mi trabajo en una línea de línea. Describiste cada parte de mi vida que no se ajustaba a tu versión de éxito. Y ahora desea pararse en el suelo que escupe, porque es conveniente. Ella abrió la boca, pero no la dejé hablar. Le dijiste a la gente que estaba a salvo, predecible, que no pertenecía a una mesa de poder. Y ahora quieres sentarte en la mía. La cara se desplazó. Confusión, defensiva, luego algo más frágil. Yo nunca destinado a lastimarte, dijo suavemente. No, respondían, querías elevar tú mismo. Y si eso significara mantenerme pequeño, estabas bien con eso. Ella respiró. Pensé que no te importaba ese tipo de cosas. Títulos, posiciones, influencia, porque te dijiste a ti mismo eso. Dije, porque hizo que fuera más fácil creer que no quería las cosas que me llevas. Sus ojos cayó al piso. Parecía que alguien intentaba salir de un agujero que ni siquiera se dio cuenta de que había cavado. Y no sabía. Ella susurró. Creo que lo hiciste, dije. Solo creo que no te importó. Que aterrizó duro. Ella se sentó en la mesa de la cocina lentamente, como sus piernas eran repentinamente más pesadas que nunca. Me quedé de pie, una mano descansando en el borde del mostrador. Te dejé narrar mi vida durante demasiado tiempo, dije. Lo lamest. Preocupación, orientación, pero tal vez fue controlado en cuidados, pero aún así control. Y fui junto con eso, dejo que suceda. Mi voz no se sacudió. Pensé que mantener la paz era lo mismo que mantener el amor. Ella miró en mí, las lágrimas brotando pero aún sin derrames. Lo siento, dijo. Lo sé. Yo respondió. No era ira. Lo sentí. Tampoco fue un alivio. Fue liberación. No se trataba de castigo o venganza. No quería que sufriera. No quería verla rota. Solo quería dejar de llevar el peso de su aprobación como si fuera oxígeno. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. No quedaba nada para argumentar. No hay espacio para excusas. Y extrañamente, tampoco es necesario. Porque lo más poderoso que pude hacer, la recuperación más fuerte de mí mismo, no fue gritar o exigir nada. Era simplemente decir no más justificando mi valor. No más flexión para que ella pudiera estirarse. No más hacerme más pequeño para mantenerla cómoda. Fue el cambio. No ruidoso, pero permanente. Finalmente, Clara se puso de pie y dijo que estaba cansada. Ella desapareció en el invitado habitación sin una palabra más. Y me quedé en la cocina, solo, no conmocionado, ni siquiera triste, solo todo. Por primera vez en años, sentí que cada pieza de mí había regresado. Clara había dejado de fingir. Una vez marcadas por ella tratando de impresionarme con podcasts sobre resiliencia, o cursos en línea que nunca terminó, se convirtió en estiramientos tranquilos de tiempo donde se desplazó, sin rumbo en su teléfono, y apenas levantó la vista en ella. Vivía en mi casa como una sombra, presente pero pasivo. No más comentarios sobre mi rutina, no más críticas sobre la falta de color en mi sala de estar. Sola silencio. Ella evitó el contacto visual la mayoría de los días, lo cual no me importó. Por primera vez, el espacio se sentía emocionalmente mío, incluso si ella todavía estaba físicamente allí. Seguí esperando que ella dijera algo, no por esperanza, sino curiosidad. Quería. ¿Reconoce cuánto tiempo se había quedado? ¿Intentaría manipularme suavemente para extender su estadía? ¿Ella jugaría la tarjeta de gratitud? Pero ella no dijo nada hasta que lo hizo. Un jueves por la noche, yo llegó a casa para encontrarla en la cocina nuevamente haciendo té. Se había llevado a beber manzanilla antes de acostarse como estar. Le dio una sensación de estabilidad. Entré, dejé mis llaves y ella miró. Estaba pensando, ella dijo con cautela, tal vez podría quedarme por otro mes, solo hasta que encuentre algo más sólido. Ella sonrió, no la arrogante que solía usar, pero la suave y practicada. La sonrisa que esperaba seguir siendo quien yo era antes. El Maggie que nunca dijo que no. Abrí la nevera, saqué una botella de agua y me apoyé contra Elmas. ¿Tienes hasta finales de este mes? Dije suavemente. La sonrisa vaciló. Que ha sido un proceso, dijo. No lo quería presionarte. Simplemente todavía estoy descubriendo las cosas. ¿Lo entiendo? Yo respondió. Pero mi casa ya no puede ser tú. Sala de Ella me miró, ojos ligeramente estrechados, buscando debilidad en mi tono.
¿realmente vas a pedirme que me vaya? No me estremecí, no estoy preguntando. Estoy configurando un límite. Ella se burló de la respiración como si intentara convocar a la vieja Clara, la que siempre tenía una línea inteligente listo, pero no vino. En cambio, se sentó en la mesa y miró sus manos. No pensé que en realidad empújame, dijo. No, acusando, solo sorprendido. No estás siendo empujado, respondí. Fuiste bienvenido cuando necesitabas refugio, pero el refugio no es permanente, y necesito mi espacio de regreso. Me necesito de vuelta. Había una pausa larga. Ella levantó la vista. ¿Has cambiado? Sí, dije en Tengon. Y el silencio que siguió. No fue tenso, fue honesto. Durante los próximos días, coexistimos como extraños con un frágil tipo de tregua. Ella comenzó a empacar en silencio, no todos a la vez. Un cajón en un tiempo, en algunas perchas aquí y allá. Ella trató de actuar como si no estuviera sucediendo, como si estuviera organizando. Pero yo sabía y ella lo sabía. Loungean, antes de fin de mes, llegué a casa y vi su maleta junto a la puerta. Ella era sentado en el sofá, completamente vestido, abrigo. Los dedos se enroscaron firmemente alrededor de su teléfono. Encontré un lugar, dijo Ana sin ti. Vienen, es temporal, pero lo resolveré. Estoy seguro de que lo harás. En ella se puso de pie, miró alrededor del apartamento por última vez, como si estuviera tratando de memorizarlo. Debería haberte visto antes, dijo en voz baja. ¿Realmente te he visto? No respondí porque la verdad era que ya no necesitaba que me viera. Ann ya me había visto. Ella dudó. ¿Quieres que te envíe un mensaje de texto cuando llegue allí? Sí, lo desea. Le dije. Ann abrió la puerta. Una ráfaga de aire frío se metió. Y luego, justo antes de salir, miró por encima del hombro. Y espero que encontremos nuestro camino de regreso algún día. Conocía su mirada bueno. Ver. Y luego cerré la puerta detrás de ella. Sin slam, no pausa dramática, solo un clic final. Fírmenme, quedé allí por un momento, mirando el grano de madera de la puerta. El apartamento estaba tranquilo. No es el vacío un poco tranquilo, sino del tipo que viene, cuando algo pesado, finalmente se ha levantado. Me volví hacia la sala de estar. Su marca de la maleta todavía abollaba la alfombra, pero el aire se sintió diferente. El mío, de nuevo. Me senté en el sofá y exhalé. Un aliento que no sabía que había estado sosteniendo años. Why is you? El momento en que me di cuenta de que se había ido, pero lo más importante, me había quedado. No para ella, no, para nadie más. Para mí. El primer sábado después de que Clara se fue, el apartamento se sintió inusualmente quieto. No vacío. No solo todavía. El tipo de quietud que tenía peso. Se asentó en las esquinas de la habitación, en la tranquilidad del grifo de la cocina, en el sillón intacto donde solía sentarse. No tenía planes esa mañana, no trabajar, sin recados, sin ruido. Entonces, limpiaba no porque fuera desordenado. Clara había dejado el lugar lo suficientemente ordenado, pero como necesitaba fregar el espacio de algo más profundo que el polvo. Comencé en el baño, limpiando el espejo donde su perfume había dejado una niebla débil. Lavé las sábanas de los invitados 2 veces, a pesar de que no lo necesitaban. Aspiré el pasillo, reorganicé mi estante de especias, no de la forma en que había arreglado, es alfabéticamente, pero a mi manera. Función sobre estética. Luego llegué a la sala de estar, y ahí es donde me detuve el sofá todavía estaba abollado donde su maleta había descansado. Un ligero anillo en la mesa de café marcó el lugar donde ella dejó su té todas las noches. Y en la estantería, escondida entre 2 novelas que no había tocado en meses, lo encontré. Un foto enmarcada de nosotros. Ni siquiera recordaba haberlo puesto allí. Éramos más jóvenes, probablemente en nuestros 20 años, ambos sonriendo, los brazos vinculados, las mejillas se sonrojan de la risa o el vino, o ambos. Miré feliz, y tal vez estaba en ese entonces, o tal vez solo estaba fingiendo incluso en ese momento. Sostuve el marco durante mucho tiempo. No era ira que sintiera, ni siquiera tristeza, solo distancia. Como la chica en esa foto pertenecía a una versión de mí que ya no existía, una versión que debía ser elegida. Necesitaba ser amada, cierta forma de sentirse digno. Puse la foto boca abajo sobre la mesa. Luego caminé hacia las ventanas y abrí ellos de ancho. El aire de Seattle, fresco y húmedo, barrió la habitación, besó el cortinas, revolvió los papeles en el escritorio, cepilló mi piel. Cerré los ojos y me quedé allí por un momento, dejando que se lave a través de mí. Fue entonces cuando tomé la decisión. No por ira, no por amargura, sino por algo mucho más tranquilo. Fui al armario y saqué una caja de cartón. Kamen,
por el apartamento, recolectando todo lo que había dejado atrás. Un cepillo para el cabello, un cardigan, un bloc de notas a medias, un cargador olvidado, y la foto. Lo coloqué todo en la caja, lo cerré y lo puse por la puerta no para que ella se levante, solo para que yo pueda seguir adelante. Luego me serví una taza de té, mi mezcla favorita, la que una vez llamado demasiado terroso, y se sentó en el sofá, piernas escondidas debajo de mí, la brisa todavía bailando por la ventana. Sin televisión, sin música, solo yo. La tranquilidad. No asustallo ya porque no estaba esperando que su voz la llenara. No estaba esperando a nadie, y en ese silencio, escuché algo que no había escuchado en mucho tiempo. Mí mismo Ann, la parte de mí que había sido enterrada bajo sonrisas forzadas y forzada perdón. La parte de mí que no necesitaba validación o permiso. La parte de mí que se había quedado en silencio en cada cena familiar, cada cumplido con revestimiento cara borrador. Pero ahora estaba completamente despierto, entero. Miré alrededor de la habitación, no grandiosa, no perfecta, sino la mía. Cada cojín, cada taza, cada planta, y había amamantado a la vida. Un reflejo de quién era y en quién me había convertido ese día. No envié un mensaje de texto a Clara, no. Publiqué una cita sobre el crecimiento o los límites. No me a nadie porque la verdadera libertad no es ruidosa. Está tranqui o no es estable. Está sentado solo en tu propio espacio, tu propia verdad sin nada para probar y sentir luz. Más ligero que yo en años. No sé lo que Clara le dice a la gente ahora. Tal vez ella dice que ella tomó tiempo para descansar, para reiniciar. Tal vez ella dice que se quedó con su hermana mientras descubría las cosas. Tal vez ella se va fuera. Los detalles, los incómodos, el silencio, el cambio de poder, la forma en que su versión de control no funcionó en mi mundo más, y eso está bien. Ella no me debe una reescritura, y no le debo su espacio en los próximos capítulos de mi vida. Lo que le debo a mí mismo es esto. No más encogerse para mantener la paz, no más explicando mi valor en las habitaciones donde debería haber sido obvio. No más suavizar la verdad para preservar a alguien la comodidad de lo contrario. Hay un tipo especial de libertad que viene cuando dejas de esperar a ser visto y comienzas a ver tú mismo. Esa libertad no se anuncia a sí misma. No viene con fanfarria. Viene en silencio en cómo tú protejas su espacio, en cómo habla cuando solía permanecer en silencio, en cómo elige la paz sobre el rendimiento. Si tienes alguna vez has sido el tranquilo de su familia, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia mesa, si alguna vez le han dicho a quién eres, por alguien que nunca se molestó en preguntar, entonces tal vez te veas en algún lugar de mi historia. YC Lohaces. Yo espero que esto te haya dado algo. Fuerza, permiso, paz. Tal vez incluso el coraje para cerrar una puerta que ha sido abierta demasiado. Largo. Si esto te habló de alguna manera, me encantaría saber de dónde estás mirando. Deja un comentario a continuación y cuéntame tu historia. O simplemente hágame saber que estás ahí fuera. Y si aún no lo ha hecho, no olvide suscribirse. Allá son más historias como esta porque hay más mujeres como nosotros. Mujeres que han llevado demasiado en silencio y son finalmente aprendiendo a establecerlo. Porque a veces lo más poderoso que jamás hayas dicho no es nada en absoluto, solo un tranquilo adiós y el sonido de tus propios pasos caminando.